madre de María, ahora sí, la madre era María de Jesús Campuzano, que murió cuando tenía 3 años, como les dije, y quedó bajo la tutela de sus tíos maternos en Hermosillo. Saludo con mucho cariño a J. Vera Madaro, Alicia Beatriz Boto Huige, Loredita Gómez, gracias María Cabrera, Moisés Arán, Francisco Javier del Mazo, mi primo, va, Félix, mi querido Félix, estoy hablando de Plutarco Elías Calles, el fundador del abuelito del PRI, del Partido Nacional Revolucionario. Trabajó también como cantinero, administrador de un hotel en Guaymas, Sonora, en un molino de fronteras, fue periodista y maestro e inspector de escuelas. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta, donde sofocó un levantamiento magonista. En el 12 se sumó a las fuerzas revolucionarias, como les dije, coqueteaba con don Francisco y Madero para enfrentar la rebelión de Pascual Orozco, y a la caída de Madero, pues contra Victoriano Huerta. Por supuesto, el constitucionalismo lo atrapa por Venustiano Carranza y estuvo bajo el mando pues del primer presidente que vimos, Álvaro Obregón. Al finalizar la lucha contra Victoriano Huerta, con el grado de coronel, enfrentó con éxito los ataques de Pancho Villa a Sonora desde Agua Prieta. En el 15 fue nombrado gobernador interino de Sonora, después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Carranza, y en 1920 se adhiere a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Al triunfar el plan de Agua Prieta, ocupó la Secretaría de Guerra. Por supuesto, del 20 a 24, Obregón pues fue elegido, fue presidente de la República, pero ese gobierno, que ya después del 24 al 28 lo ocupa el presidente Plutarco Elías Calles, crea el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, primero pues también en materia de ferrocarriles, de Nogales hasta Guadalajara, hasta Tepic, fueron creadas vías ferroviarias, también el ferrocarril a Puebla, después a Veracruz, que también pues había carreteras, más bien la carretera a Puebla, la carretera a Hidalgo y la carretera hasta Acapulco. En esa época gloriosa, mi querido Félix, por eso pudimos muchos llegar a ese puerto un poquito más rápido, porque yo me acuerdo que esas horas que se hacían a Acapulco en esa vía carretera, pues eran desde la Ciudad de México de 8 a 9 horas, tú me corriges. Ahora tenemos la ventaja de esta supercarretera, que a veces no está tan bien habilitada porque tiene desgajes y estos cerros, pero imagínense ustedes haber abierto brecha ahí entre tanta maleza y tanta sierra y tanto monte, que bueno, pues ahí el presidente Calles se da esa atribución, se le da la fundación también de los bancos Ejidal y Agrícola. Lástima que Álvaro Obregón pedía de palabra, y el amiguismo de los generales pues iban a meter mano a los bancos agrícolas. Por eso también la economía sigue siendo penosamente la rural, en el campo la más lastimada, porque son créditos que pues se dan créditos, pero desgraciadamente a veces no se dan a la palabra, y son onerosas esas cuotas, esos intereses que también hacían de la vida de los bancos Ejidal y Agrícola. Restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria. Construyó presas, sistema de riego. Muchas de estas presas dieron trabajo a muchos mexicanos. Lamentablemente muchas de estas presas ya no están vigentes, pero durante su mandato también se inicia esta guerra cristera que les dije, debido entre otras cosas al artículo 130 de la Constitución, y porque la Iglesia debía registrarse para poder ser oficial y sobre todo para pagar su cuota al gobierno. Imagínense qué difícil imponer estas cuotas de esa división de Iglesia-Estado, y que se da en este ámbito de un conflicto que Calles hizo cumplir estas medidas por medio de la fuerza, lo que agrava lamentablemente el conflicto, que terminaría hasta 1929. Obregón se reelige como presidente porque Plutarco Elías Calles hace a modo nuevamente estos cambios a la Constitución para que pudiera haber una reelección abierta, que era un lema contrario pues a las causas justas de Francisco y Madero, que decía sufragio efectivo, no reelección. Pues por eso se asume que tuvo que ver en el complot de la muerte de Álvaro Obregón por allá en la Bombilla, ya lo decíamos, en 1928, también la CROM, también Plutarco Elías Calles, y por supuesto el autor material, que fue Cristero. Es importante destacar que en un contexto que era propicio para que Calles extendiera su mandato,
Para sorpresa de muchos, en su último informe de gobierno, creó la llamada la etapa de las instituciones de la Revolución Mexicana. Gracias a ello, conforme a lo dispuesto por la Constitución, el Congreso de la Unión designó presidente interino a Emilio Portes Gil, quien convocó a nuevas elecciones para 1929. Pues ahí estaba también el carro completo, ya empezaban este tipo de faenas tecnológicas para darle lugar y asiento pues a don Pascual Ortiz Rubio, conocido como el Nopalito, en 1930, y después eso causa la debacle de José Vasconcelos, que busca retirarse de la vida pública después de tanto y tanto esfuerzo y sacrificio. El mensaje ante el Congreso no dejaba de ser, sin embargo, una paradoja en sí mismo, pues si bien Calles hablaba de la necesidad de dejar de ser un país de caudillos para convertirse en un país de instituciones, él mismo se convirtió en un caudillo arquetípico, porque pues fue a través de otros y del mandamiento de otros que él manejaba los hilos, o como decíamos ayer, mi querida Amer, la mano que mece la cuna. El 4 de marzo del 29, Calles y varios militantes y caudillos de la Revolución Mexicana fundan el PNR, el antecesor del PRI. Este partido nació como una federación de partidos políticos, imagínense, ya les decía yo, 8,000 partidos políticos, Dios mío, yo ahorita con trabajo pues llego a 10, pero 8,000, pues bueno, es que las facciones estaban a todo lo que daban y pues eran todavía una estela de lo que había dejado las gavillas de la revolución. Este partido nace en esa federación con grupos políticos diversos, generales y caudillos sobrevivientes de la lucha armada. El primer candidato presidencial del PNR fue Pascual Ortiz Rubio, quien dijimos resultó elegido presidente de 1929 con muchas dudas por parte pues del partido antirreeleccionista de José Vasconcelos, que hacía la réplica de Francisco y Madero. Desde entonces hasta su expulsión del país en 1936, ahí le faltó el cálculo, ¿no?, matemático de que Lázaro Cárdenas le iba a dar el chaquetazo y lo iba a expulsar del país. Se fue proscrito a vivir a San Diego durante sus últimos años. Entonces se le conoció ya en este papel como el jefe máximo de la revolución y como el maximato del 28 al 34. En 32 ya Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia, después de no soportar la injerencia de Calles en su gobierno, porque señalaba en la calle que vivía Pascual Ortiz Rubio, decía, miren, esta es la calle a donde vive el presidente, pero enfrente está el que manda, y entonces finalmente Plutarco Elías Calles tenía el don de mando y pudo perpetuarse, no obstante que no era presidente, pues manejar los hilos del maximato del 28 al 34. En esta época se modifica el artículo 3 de la Constitución para la enseñanza de la educación socialista. Imagínense ustedes hasta dónde quería llevar, hasta qué extremo hacer de lo privado lo social. Es difícil, pero en 1934 Calles ya postula como candidato a la presidencia al general Cárdenas con el llamado Plan Sexenal. Lo seguiremos viendo dentro de 8 días, mis amigos. Esta es la primera entrega de 2 que hacemos de don Plutarco Elías Calles, un hombre de instituciones, un hombre que radicalmente extingue el poder caudillismo o del caudillaje de estos hombres que murieron también como gavilleros, matándose entre ellos. Hasta aquí el institucionalismo de don Plutarco Elías Calles. Continuamos dentro de 8 días, mis amigos, aquí en cápsulas o en gotas, esta pequeña dosis de cultura que creo que a todos nos hace bien y nos hace falta para poner en perspectiva a nuestro país. Un nuevo proyecto de México. Yo trabajo por México. Ustedes también lo hacen. Gracias por escucharme, gracias por verme. Su amigo Armando Valencia Chief les dice, nos vemos mañana en persona si vienes, no me dejen de ver. Vamos a tener un buen programa. Tenemos mucho trabajo ahí en Personas si vienes. Gracias por verme. Hasta mañana. Vámonos, mi David, a chambear. Adiós, mis amigos. Gracias a todos los que me vieron. A la isla de Coronado, así es mi primo. Allá se fue don Plutarco.